Buenos días, muchachos. El día de hoy vamos a recorrer la historia de Colombia en el siglo XX. Colombia en el siglo XX se caracterizó por los procesos de paz y guerra, avances tecnológicos, se expandieron obras públicas y hubo una gran apertura económica y se surgieron los movimientos sociales en nuestro territorio. La paz y la guerra determinan en gran medida la secuencia de eventos en el siglo XX en Colombia, empezando entre conservadores y liberales en la Guerra de los Mil Días, 1899 a 1902. Sin embargo, esta época se enmarca por el avance tecnológico de los vehículos a motor y la aparición del cine. Después de la guerra, Colombia estaba totalmente devastada en todos los aspectos y más se agudizó con la separación de Panamá el 3 de noviembre de 1903 durante el gobierno de Rafael Reyes, y para el 13 de noviembre Estados Unidos junto a Francia y otros países reconocen como Estado independiente a Panamá de Colombia. El movimiento indígena Quintilán, que se da entre 1910 y 1917, llega con la consigna no al terraje. Todo el territorio de Cauca comenzó una manifestación contra los terratenientes de este sector que maltrataban a los indígenas y no les respetaban sus derechos. Fue cogiendo fuerza y se convirtió en una de las primeras guerrillas del territorio colombiano. La masacre de las bananeras. Es un episodio ocurrió en la población de Ciénaga en 1928, cuando las Fuerzas Armadas de Colombia abrieron fuego contra un número indeterminado de manifestantes y trabajadores de la United Fruit Company, porque ellos estaban reclamando por sus derechos como trabajadores, ya que esta compañía gringa los maltrataba haciéndolos trabajar entre 20 y 25 horas y no les pagaba con dinero, sino con bonos, de los cuales cuando siempre iban a pedir mercado o algo de esta compañía salían vencidos y no se los entregaban. Por esto fue que se realizó esta manifestación, pero el gobernador, al ver que se le estaba saliendo de las manos esta situación, decide decirle a los militares que lanzaran fuego contra estos trabajadores. Se dice que entre 50 y 1000 personas murieron en ese momento. La guerra colombo-peruana se refiere al conflicto armado ocurrido entre los años de 1930 y 1932, a cabo en la cuenca del río de Putumayo y la ciudad de Leticia. Esto es una guerra que se realiza entre Colombia y Perú por fronteras y por proclamación del Amazonas como tal. Esta guerra termina con la ratificación del Tratado Salomón-Lozano. Durante el gobierno de Enrique Loya Herrera, que se dio en 1930, uno de sus pasos fue la apertura económica y la creación de las primeras fábricas industriales en Colombia. Este proceso se da con las de tejido, las de cerveza y las de construcción, permitiendo así un avance económico y tecnológico en nuestro país. Después de este hecho, vamos a reconocer otro hecho importante, que es la fundación del Agustín Codazzi, que se da en 1935. ¿Qué es el Agustín Codazzi? Es el primer instituto geográfico que nace en Colombia, primero para conocer nuestro territorio y para hacer un mapa político de del territorio frente a las fronteras, mares y departamentos. Con esto empieza a avanzar y día a día crece no solo como un instituto, sino también como una universidad superior frente a la geografía y la cartografía de nuestro país. En ese mismo año también se configura la Universidad Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es le dan su terreno por la calle 26 a esta universidad para crear sus facultades y contextualizarla completamente.
Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores, vigente en Colombia entre 1958 y 1974. Por extensión, también se refiere al periodo histórico de dichos años. Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia durante 4 años, del gobierno de coalición y la distribución de los ministerios, y también para terminar la guerra entre estos dos partidos y generar una organización dentro del territorio colombiano. El 11 de enero de 1960, el asesinato de su amigo Jacob Arias hace que el grupo al margen de la ley, las FARC, se unan, y en Marquetería Tolima en 1964 vuelvan a retomar las armas para fundarse el 27 de mayo como el Grupo Armado Revolucionario de las FARC. Gonzalo Arango Arias, 18 de enero de 1931, Cachancipá, 25 de septiembre de 1976. Fue un escritor, poeta, periodista, progresista y dramaturgo colombiano que en 1958 fundó el Nadaísmo, movimiento artístico y literario de vanguardia de persecución nacional, que intentó romper con la literatura, la cultura y tradición moral que se encontraba en nuestro país en ese momento. Gabriel García Márquez, Arataca, 6 de marzo de 1927, México, 17 de abril del 2014. Fue un escritor, guionista, editor y periodista colombiano. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura y fue conocido con el apodo de Gabo. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de soledad. Es considerado uno de los más representativos de este movimiento literario e incluso se considera que por el éxito de la novela es que tal término aplica a la literatura surgida a partir de los 60 en América Latina. La toma del Palacio de Justicia del 6 al 7 de noviembre de 1985. Fue un asalto penetrado por un comandante de guerrilleros del M-19 el 19 de abril al Palacio de Justicia ubicado en Bogotá, Colombia. Este acto fue el mayor acto terrorista penetrado por este grupo al margen de la ley desde su fundación. La planeación del asalto fue llevado a cabo en una casa al sur de la ciudad en cabeza del líder del movimiento, Álvaro Fayet. Para el momento en que se dio este suceso histórico, se encontraba en la presidencia Belisario Betancur. La intención de la toma era tomarse el poder por medio de un golpe de Estado, que hasta el día de hoy, gran parte de ese proceso no ha sido resuelto, ni en sus muertos, ni en lo que sucedió realmente. La Unión Patriótica es un partido político colombiano de izquierda fundado el 28 de mayo de 1985. Como parte de una propuesta de paz de las FARC y varios grupos guerrilleros, Simón Bolívar, el Estado colombiano les propone una tregua o una amnistía, donde permitía la participación política de los combatientes a través de un nuevo partido político que pudiera acoger. Este partido debía ser amplio y permitir la participación de todos los sectores colombianos. Pero su acogida fue tan poca que decidieron para 1990 empezar a matarlos. Con ello empezaron a tener varios problemas y cada uno de sus participantes prefirió irse y salirse por miedo a que le pasara algo. Para 1960, a través de la séptima papaleta se promueve las elecciones legislativas de 1991, en la cual se convoca una asamblea constituyente que promulgue la nueva constitución política.
Por lo anterior, el movimiento es comúnmente conocido como la séptima papeleta. Y este movimiento provocó que para 1991 se diera la nueva Constitución colombiana, donde se reconocen los derechos humanos y otras nuevas estructuras de las ramas judicial, política, de la rama judicial, ejecutiva y legislativa del territorio colombiano. Jorge Eliezer Gaitán nació en 1898, murió asesinado en 1948. Abogado de la Universidad Nacional, viajó a Roma a estudiar jurisprudencia y se graduó en la Magna Cum Laude. Fue elegido representante a la Cámara y llegó a presidente de esa corporación. Alcalde mayor de Bogotá en 1936, luego fue senador de la República en 1944. Candidato presidencial, fue ministro de Trabajo, jefe único del Partido Liberal y candidato presidencial por esa agrupación. Su muerte, el 9 de abril de 1948, dio lugar al llamado Bogotazo y prendió la chispa de la violencia bipartidista de los años 50. Para esa época, en 1948, Colombia estaba en un proceso de elegir a su candidato presidencial. Entonces, en ese momento, matan a Jorge Eliezer Gaitán. El pueblo siente que se ofende por haberles matado a su caudillo, a una persona que les ayudaba, que entregaba su profesión a los estratos 1 y 2, que en cualquier momento que no necesitaran, él los ayudaba. Dentro de sus grandes procesos fue ayudar a la gente pobre, como alcalde, como ministro y como otros trabajos que hizo en la política. El 9 de abril de 1948, en su muerte, Bogotá se toma la Plaza Bolívar para protestar porque les habían matado a su caudillo. Fue un acto demasiado violento que duró mucho tiempo. Pero no solo se da en Bogotá. Lugares como Santander, Boyacá y los Llanos Orientales se unen a este movimiento porque pensaban que él era un buen líder y que no era el hecho de que se lo hubieran matado, porque era una persona que ayudaba al pueblo. A través de eso, la violencia en Colombia se agudiza, se extiende hasta 1960 y empiezan a nacer grupos guerrilleros al margen de la ley para pedir sus derechos como campesinos. Entonces se organizan ellos. En ese periodo fue bastante cruel y crítico para Colombia desde el aspecto económico, social y político, porque no había una organización, no había alguien que los liderara bien, todo era desorden, todo era violencia, todo no hacía referencia a la inestabilidad política y la economía se iba al suelo por estas situaciones que se presentaban en nuestro territorio. Hasta 1958 se logra calmar la situación porque ya el Partido Liberal y el Partido Conservador se reúnen en la mesa para crear un pacto y una alianza entre ellos. Se equivocan si creen que a esta raza colombiana la puedan barrer. Que nos hablen de esto los candidatos de la oligarquía. A los pueblos no se les puede robar el sentido de su nacionalismo. En cuanto el nacionalismo no sea agresivo,
no sea repulsión del elemento extranjero que debe ser fraternalmente acogido entre nosotros en cuanto venga a prestar un beneficio. En cuanto no sea agresión al extranjero, que afortunadamente nosotros no podemos realizar, pero en cuanto sea estímulo de nuestra propia razón de ser, orgullo de nuestra propia raza, veneración a nuestras tumbas, porque eso no es el lenguaje ni demagógico ni retórico, que los hombres que hemos cruzado universidades sabemos que el hombre es como las plantas, que la planta da fruta y flores no por la planta misma, sino por el surco y la tierra donde ha aprendido, y que el hombre y un pueblo no pueden ser grandes y fuertes, sino en razón de las tumbas donde tiene el alimento para su futuro. No nos roban nuestra fisonomía, no nos roban nuestro propio aliento de ayer. Nuestras madres y nuestras tumbas de nuestras madres y nuestros abuelos son el altar donde llegamos a brevar nuestras energías para el mañana. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena y odiamos estas oligarquías que nos ignoran. Y detestamos a esta gente que odia al pueblo y cree que a la raza colombiana se le pueden volver las espaldas y que el país político puede jugar con los dados de su habilidad sobre la túnica de nuestro patriotismo. Continúa el doctor Jorge Eliezer Gaitán hasta las 11 de la noche. Estamos defendiendo cosas, como lo veis, demasiado grandes. Unos hablan de personalismo. No nos hablen mañana de candidatos a los cuales nos van a inventar sobre el pretexto del pánico liberal. Nada de pánico. El pánico se lo dejamos a la gente cobarde que no sabe sentir como nosotros, los de esta raza nuestra, sentimos. Nada de conspiraciones. Nos reímos de las habilidades. Flexible sigo, pero inflexible en la defensa del procedimiento y de la doctrina. Flexible para todo lo que se diga salvar al Partido Liberal, pero no al Partido Liberal como un desprecio a la voluntad popular, sino al Partido Liberal como un sentido de transformación que haga la nueva república que Colombia necesita. La plutocracia conservadora que veía la transformación de las masas conservadoras hacia esta gran noción de una república nueva ha querido con su dinero ponerse y habla de unión nacional. ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos trataban de conservadores? ¿Qué nos dirán ahora los que ayer nos ultrajaban y nos ignoraban?
¿Qué nos dicen ahora los que están provocando en forma que ellos no pueden seguir utilizando la rabia popular? ¿Qué nos pueden decir cuando estamos realizando la batalla de una nueva expresión y de una nueva realidad nacional? Que tiemblen los vacilantes. Yo me siento y sé que estoy respaldado, pero si no lo estuviera tengo que repetir aquí la frase: más vale una bandera limpia, solitaria sobre una cumbre, que 100 banderas tendidas sobre el oro. Entonces yo lo único que le pido al pueblo es que él decida. Pero que decida no solamente en este ambiente y en estas inmensas manifestaciones, que dentro del orden, porque os van a provocar el desorden y porque va a haber saboteadores de violencia a los cuales debéis castigar violentamente. Bueno muchachos, espero les haya gustado este video. Hicimos un gran recorrido por todo nuestro territorio colombiano en el siglo XX. Por favor realicen la actividad y nos veremos pronto. Hasta luego muchachos.